hablando básicamente de cómo eso era un reflejo, de cómo nosotros vemos las cosas sencillas, pero verdaderamente hay un cuidado al momento de desarrollarla detrás de cada cosa. Y mi rango de página concluye con un ejemplo que me llamó mucho la atención, que incluso me inspiró a mí como para tomar en cuenta el hecho del futuro. Yo pongo eso en práctica como en un video, algo así, como un experimento llevado a cabo, donde yo le cuestiono a las personas acerca de algo común y darme cuenta yo de cómo ellos tienen percepciones, aunque sea lo mismo, distinta de eso. Entonces, me parece interesante. En el material, el último ejemplo que ponen es para reflejar como un análisis a través de la estructura en donde se evidencia el mensaje de lo que se busca analizar, o sea, de lo que se nos muestra, el mensaje de eso, el mensaje codificado, el mensaje no codificado. Ellos ponen básicamente el ejemplo de una comida como enlatada. El mensaje básicamente, en primer lugar, sería como el nombre, como Pasolini, creo que se llama, o Italini, haciendo referencia al producto como tal, ya la parte connotativa de ese nombre en el mensaje sería como INI, tú lo podrías interpretar como algo italiano, sumado el eslogan que tiene debajo, juega también a favor para ello. El otro aspecto o sea, el otro elemento a tomar en cuenta también es la parte del mensaje codificado, que aquí ya se comienza a plasmar el hecho de que realmente tiene importancia cómo están colocados los elementos en lo que se nos muestra, si tiene mucha luz por arriba, mucha luz por abajo, si tiene un color blanco, una mano así, etc., etc. Y el mensaje ya no codificado, que es la parte literal de que se nos muestra. Hay una imagen que es del León de Hollywood, también muy importante, que básicamente quieren mostrar como el poderío de la industria, básicamente. Es como el león en el medio, no sé si ustedes lo han visto, pero imagino que sí, muy famoso, película clásica, donde tiene el león en el centro, está rodeado como de las cintas de las diapositivas. Yo creo que tengo fotos de eso. Eh, de la diapositiva, como intuyo yo de manera personal, que básicamente quiere reflejar el hecho de que las diapositivas, como se proyectaban ante las películas, podría representar la filmografía tan extensa que hay en la industria, pero independientemente de El León de Hollywood está en el centro, o sea, ya son como el centro, como lo más poderoso. Y si nos podemos analizar, en la película mayormente no ponen un perro como el rey o el más poderoso o qué sé yo, cualquier otro animal. Generalmente es el león, el rey león. Y se respalda también mucho con el logo como tal, significando básicamente eso, el poder de la industria. Ahí básicamente concluye mi rango de página. Yo iba a seguir leyendo, pero me Se imagino que llama ya celuloide, celuloide, la el cosita. rollo, si no de Ok, diapositiva, sino celuloide. sí, sí, déjame ver, yo tengo, miren, sí, mírenlo aquí, yo tengo. No sé si lo están viendo. Sí, se llama celuloide, sí. Esa cosita como los dienticos, me imagino que eso era como para agarrar y darle vuelta a la No, cosita. no, no No. era así, ¿no? ¿Y cómo es que se proyectaba eso? Porque En honestamente historia del cine se explica, no te preocupes. es muy chévere, honestamente, ese aspecto de cómo se proyectaban antes, pero nunca he tenido la oportunidad de... ¿Se quitó? No, ¿Y ahora? ahora está la pared blanca. Ok, la real, la real. Okay. Nítido. Entonces ahí concluye mi expo. Entonces, antes de que sigan los chicos, yo quería poner... Marco a Godard. Tú tienes el triángulo de María cerca. Sí. Comparto la pantalla. Sí, por favor, pero solo el triángulo, ajá, para... Ok, no hay problema. Eh, el En permiso. la generalidad ella explicó bien, es ahí que se confundió, Ok. y entonces es la tríada de Peirce. No vamos a tener tiempo de explicarla completamente, pero El permiso, profesor, debe de facilitarme. el permiso, sí, que cada vez Sí. que hay nuevo hay que dar lo nuevo, siempre se me olvida. Ahora sí. Ok. ¿Lo ven? Más o menos, estamos esperando lo que salga. Ok, está cargando. Sí, yo lo veo. Bien.
Sí. Entonces tenemos este ejemplo que es muy parecido al ejemplo que hace Peirce. O algo que María menciona pero no explica, el problema que él tuvo en su vida profesional es que él se quería divorciar y que se separó de su esposa. Entonces, en el Estados Unidos tradicional de la época de Peirce, de final del siglo XIX, eso No era lo habían visto. algo imposible. Eso no existía, el divorcio no estaba permitido salvo situaciones muy extremas, pero él abandonó su carrera universitaria. Él había estudiado por su carrera académica porque no quería seguir con su mujer. Y eso le impidió gozar de las ventajas de ser un profesor bien pagado, etcétera, pero le permitió algo que es muy importante en el desarrollo de su pensamiento. Él, el trabajo que consigue es con el gobierno norteamericano, que lo mandan a estudiar los inmensos terrenos del Estados Unidos continental. Entonces él se pasa largas noches viendo las estrellas en un cielo, en un ambiente natural, y de día conociendo las rocas. Él hacía trabajo de biología. Entonces eso le permitió descubrir que la naturaleza en su ámbito macro, el universo, el espacio exterior, o en su ámbito normal, la tierra, el terreno, comparten, él utiliza la palabra comunican. Comunican, yo iba a decir comparten sentido, pero ciertamente somos nosotros que lo entendemos así, o no, por parte del misterio de la vida. Ahora, cuando él quiere explicar lo que es el signo, él dice lo que tenía María al principio. El signo es algo que cuando nos ponemos en contacto con él, esto nos pone en contacto inmediatamente con otra cosa. O sea, él utiliza el procedimiento de este contacto, tiene 3 momentos. Y ahí fue María dijo que era que tenía 3 signos. No, el signo tiene 3 componentes. Sin falta cualquiera de estos 3, el signo se rompe. Y vamos a tratar de verlo así rápidamente. Tenemos en la pantalla el signo de un triángulo. Muy bien. Profe, Sí. una pausa. Lo que yo dije es que el signo no se divide en 3, sino que cada uno de esos es un signo, porque el signo lo es todo. Sí, pero aunque eso es lo que es quizá lo que quiera decir, pero eso no es lo que está diciendo Peirce. Peirce dice que el signo, y miren dónde es, ¿por qué lo pone en que son momentos? Estos componentes son componentes a través del tiempo. El primero es un objeto. Sí. Tenemos este objeto frente a nosotros, que es un dibujo, una gráfica, 3 líneas puestas formando un triángulo. ¿Saben qué tipo de triángulo es este? Equilátero. Ajá. Que cada lado tiene Es igual. la misma longitud. Ujú. Que tiene el mismo, cada ángulo vale lo mismo. Exacto. Pero, miren qué curioso. El representamen del triángulo, que es esta línea, este dibujo, este gráfico que tenemos, puede significar muchas cosas para nosotros. Entonces, el interpretante del triángulo, que para Brian recuerda inmediatamente la geometría, y dice Sí. es un triángulo equilátero, pero para otro de nosotros puede haber sido la pirámide. También, sí. Y que usted mencionó en clase también. Entonces vamos a suponer, es cierto que es un triángulo, que el triángulo tiene los lados iguales y los ángulos valen lo mismo, pero no es también una pirámide. Piénsenlo, véanlo y piénsenlo. Bueno, si nos basamos por su forma, claro. Comparte la forma. La Entonces, forma. el objeto, que es el triángulo que tiene sus 3 ángulos iguales, o que es la pirámide, comparten un mismo representante. Pero vamos a suponer que a ese triángulo le cambiáramos los nombres que tiene cada lado, cada ángulo.
y pusiéramos, en vez de objeto, pusiéramos el nombre de un chico, en vez de interpretante, pusiéramos el nombre de otro chico, y en vez de representaban, pusiéramos el nombre de una chica. Entonces, yo no le voy a decir porque eso es chismografía, pero ustedes sí saben. ¿Ustedes conocen a alguien que esté en una relación así o no? Sí. El triángulo. ¿Y es un triángulo o no? Sí. Un triángulo amoroso. Triángulo amoroso, exacto. Entonces, ¿es el mismo objeto? No, pero es el mismo representante para los tres que hemos mencionado. Es una pirámide, es un triángulo amoroso. ¿Qué es lo que distingue? ¿Qué es lo que hace que sean tres objetos diferentes los que tengan ese mismo representante? El interpretante. El interpretante está en nuestra mente, entonces puede ser, María piensa en los compañeros de núcleo extremo de ella, que ya sabe que tienen un triángulo, pero ellos no lo saben. Yo pensé en la pirámide y Brian pensó en el triángulo equilátero. Hola. Es el mismo representante. Lo estamos viendo en la misma Es cierto, es cierto. pantalla. Bueno, cada quien en su pantalla de computadora, pero a través de la misma videollamada. Pero que el objeto cambia según el interpretante, o sea, Sí. por tiempo. Damos los tres aquí, pero vamos a suponer que Lucía piensa que ella tiene ahora que escoger cuál de los tres. Entonces ella puede pensar en la pirámide alimenticia porque tiene hambre, o puede pensar en los triángulos porque le gusta mucho la matemática, los triángulos equiláteros, isósceles, Isósceles. Escaleno, o escaleno. los triángulos escalenos, o si le gusta mucho la matemática. O puede pensar en el amigo de ella de cuarto de bachillerato que daba de fatal en el triángulo con sus dos amigas. Porque también yo puse una chica y dos chicos, pero ustedes saben que puede variar. O como dice Mamintec, una chica y dos chicos, pero ellos están compartiendo la misma chica. No sé si ustedes vieron. Está activo el profesor. No, me lo mandaron. No sé por qué maldad me lo mandaron, lo más grande. Bueno, profesor, ¿usted se acuerda de este? Yo no. Entonces, el mismo signo es este signo, pero según lo pensamos, según nuestro interpretante, va a cambiar de significado. Entonces, pero lo que Peirce demuestra, él lo hace a través de una lógica casi perfecta, es que esto ocurre siempre. Entonces, la imagen que él utiliza es una que él estaba usando, que él estaba viviendo mientras estaba escribiendo este libro, que es la de las señales de humo. Ustedes conocen, ¿verdad? Eso. Que sean los indios norteamericanos, que sean una fogata, y es una cosa complejísima, pero ustedes no sé si vieron Señor de los Anillos, la primera película, que hay algo parecido, que hay una señal en la muralla que se encienden las antorchas y de noche se ve el fuego y el fuego significa que viene el enemigo. Okay. Pero ¿qué significaba para el enemigo eso cuando el enemigo lo ve? No sé si lo recuerdan la película o si la vieron, pero vamos a suponerlo. Hay un ejército que está detrás de una muralla. En la noche la muralla se enciende. El ejército de adentro sabe que al encender esa muralla significa que el enemigo ya está a la vista. Okay. Pero ¿qué hace el enemigo que viene, el ejército que viene a invadir, los invasores? Cuando ven la muralla encendida, se dan cuenta que ya no hay un ataque sorpresa. Que ellos saben. Que los demás saben, entonces ellos tienen que cambiar la estrategia. Ajá. Entonces era un riesgo de parte de los generales defensores darle a demostrar al enemigo que ellos sabían que venían porque el enemigo entonces iba a cambiar su estrategia. Pero miren qué interesante está la película. No, bueno, no les quiero hacer el spoiler. Vamos a imaginarnos en otra guerra, pero si no han visto la película que ya es de Netflix. Bueno, pero ustedes saben lo que quiere decir. Si el ejército interior en la fortaleza ya sabe que viene el enemigo, ¿a qué está supuesto a llamar? A todos los reservistas que ya tomen las armas porque viene la guerra. Viene la guerra. ¿Y a qué está supuesto a hacer el ejército invasor? A cambiar de estrategia porque ya no tienen un efecto sorpresa. O sea, para cada uno significa algo diferente. Claro. Es el mismo objeto. Okay. Porque en este caso es el mismo objeto que es el fuego, el fuego el sobre la humo. muralla. Sí, sí, ya. Es el mismo representante, pero cada interpretante dice una cosa diferente. Y eso pasa con todos los signos.
Entonces Ok. calculen cómo no, y es lo que yo he estado mostrándole en la clase, cómo no ocurre eso, por ejemplo, en Caperucita Roja, en el cuento. Piensen entonces en los signos semánticos y semióticos del cuento de Caperucita Roja. ¿Cómo cambió cuando yo les expliqué que el lobo representa la serpiente del jardín del Edén? Que como el cuento adquiere un significado más profundo. Se va tomando más, y eso pasa con las películas buenas. Es lo mismo cuando tuve 2001, que el monolito puede significar una cosa para el mono, Oh, sí. el mismo monolito significa una cosa para el ser humano en la luna, pero ese mismo monolito significa otra cosa para los que han llegado a la órbita de Júpiter. Y entonces, para el espectador que está viendo cómo el significado del monolito ha ido cambiando, también el monolito va significando una cosa distinta para cada uno de nosotros. Es una película muy semiótica y es bien sencillo. La teoría está en el amanecer del hombre significa una cosa, en la luna significa otra y en Júpiter significa algo totalmente distinto. El mismo objeto. Pero en la película ese objeto cada vez representa algo diferente. No quiero hacer los spoilers porque algunos no lo han visto, pero... Es el principio, en verdad. Pues entonces seguimos con lo que viene. Gracias, Brian. Puede Yo prepararle puedo ya. ir, ¿Cómo no? ¿Cómo puedo no? ir ahora. Bienvenida, Lucía. Que hoy no hay Voy a cuadro. compartir. Que si puedo No, compartirla. Sí, ya está. Ya la puse. Ok. Sosu. Ya, sí. ok, bueno. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre mi capítulo que empieza con el concepto de langue de saussure. El concepto de langue de saussure presentaba a las personas, también llamadas como usuarios en el libro, la lengua como una de las tantas intersecciones en la circulación de las diferencias de los signos. Okay. El signo antes se consideraba como una notación arbitraria para referirse a conceptos ya existentes en la mente de dicho usuario. Ahora vamos a hablar sobre la relación del ser humano con el sistema, que se basaba principalmente en la convivencia del funcionalismo. Y también dice, pero la forma en que el postestructuralismo concibe a los usuarios de los signos es muy diferente. Los comentarios, por ejemplo, de Emil Benveniste serían importantes para las posteriores teorizaciones semiológicas. Ok, voy a seguir. Aquí voy a hablar con el ejemplo del árbol. Con lo que vendría siendo la palabra árbol, esta suscita el concepto mental del árbol con tanta inmediatez que se podría incluso decir que el proceso de conectar el significante con el significado nunca ocurrió. Lo que realmente sucede en nuestra mente es algo instantáneo. O sea, cuando, por ejemplo, decimos lo que es la palabra árbol, sucede algo instantáneo. Existe una relación arbitraria en el proceso de significación. Se produce entre el signo completo y el objeto en el mundo real. Ahora, cuando uno utiliza la palabra yo, cuando hablamos de yo, entre comillas, este no posee significado o concepto fijo. La palabra puede variar dependiendo del contexto. Por el contrario, yo significa algo diferente cada vez que se utiliza en una enunciación. Por ejemplo, el yo mío viene siendo diferente al yo de Brian. Ok. Se refiere a la persona que está empleando la categoría yo, cuando hablamos de yo. Ahora vamos a hablar de lo que vienen siendo los signos lingüísticos. Este viene siendo el diagrama que se presentó anteriormente, en el cual vemos la relación entre el significado y el significante. Cuando se emplean signos lingüísticos, la relación entre significado y significante es tan sólida que al usuario del lenguaje le parece estar muy cerca de este.
el sistema lingüístico está fuera del sujeto humano. Por ejemplo, quizá el sujeto quiera expresar su gusto por las bananas. Tenía una foto sobre eso, pero bueno, la tenía, pero no sé dónde está. Que hablaba de una persona que dice que le gustan las bananas. Y lógicamente, esto podría concordar con todas las otras predilecciones que pueda presentar en relación consigo mismo. O sea, cuando una persona dice que le gusta la banana, estamos hablando tanto de un significado como un significante, que están ambos conectados. Y bueno, de eso se trata todo. Dejar de compartir. Ya. ¿Se me escuchó bien? Porque yo creo que mi internet está un poco lento. Pero yo sí. Sí, se escucha bien. Ah, ok. Bien. Yo escogí la página desde la 61 hasta la 70. Y en esta se habla acerca de la estructura del mito por Levi Strauss. Bien. Para Levi Strauss, fenómenos antropológicos como los sistemas de parentesco se pueden estudiar por poseer relaciones estructurales significativas. Por ejemplo, las prohibiciones relacionadas con el matrimonio que existen en ciertas sociedades, que no son el resultado de simples predeterminaciones biológicas, que más bien representan un sistema significante o cultural. Pues en los mitos de una sociedad, estas reglas son similares. De primeras, en estas páginas nos dan una definición de lo que es estructura. Un modelo de operaciones que permite posteriores transformaciones, cumpliendo al mismo tiempo con las reglas básicas de la estructura. El mito nos relata la misma historia una y otra vez con una transformación relativamente superficial de los elementos que conforman la historia. Levi establece que la estructura de los mitos, desglosándolos en partes más pequeñas, se denominan mitemas. Estos mitemas se perciben como tipos de relaciones. Aquí Levi deja de lado la narrativa, donde una acción sucede a otra, y reordena los mitos, de modo que estos tipos de relaciones formen un conjunto entre sí. Para los intelectuales europeos, estas observaciones de Levi acerca de las llamadas sociedades primitivas abrieron toda una nueva dimensión para el entendimiento de las culturas en general. Sus planteos sobre el mito promovieron los estudios estructuralistas de los fenómenos textuales. Un aspecto fundamental del análisis crítico, aquí ya se pasa a lo postestructuralista, es la preocupación por la función del sujeto humano en la significación. La semiología estructuralista había tratado básicamente al sujeto como un portador de estructuras. Lejos de ser como el centro de la acción, se le concebía como un ser dominado por normas de parentesco, procesos narrativos, mitos, relaciones de género o cualquier estructura que estuviera en discusión. En este sentido, la semiología estructuralista tenía una orientación antihumanista que en ocasiones llegaba a ser sombría. Y básicamente de eso es lo que hablan las páginas. Yo en realidad lamento que no pudiéramos tratar el tema,
porque si bien lo vimos en aspectos prácticos, con algunos ejemplos y eso, en la parte teórica, Claude Levi-Strauss desarrolló mucho eso, el estudio de las historias, de cómo funcionan los relatos. Vale. De eso devienen muchos descubrimientos teóricos, narrativos, que se pusieron en práctica principalmente en la década de los 60 y los 70 y han conformado la nueva narrativa de hoy. ¿Quién sigue? Mauricio. No, la mía era 150. 55. Y Juana y pues Enrique va más lejos. ¿No? ¿Cuál es la de él? Sí. La mía es la 161 o la 169. Dice que un poco antes que tú. ¿No, Mauricio? No, pero yo estoy entendiendo que Gricky iba antes que yo. Enrique. La mía es de la 101 a la 110. Bueno. Bueno, pues yo la hago. Dame un segundo para preparar todo. Ok, bueno, mi tema es los límites de la semiótica. Este es Humberto Eco. Él es un historiador, ensayista y novelista, también semiótico. Es principalmente conocido por su ensayo Los Fragmentos, en el cual él propone una civilización ártica posapocalíptica que descubre productos provenientes del sur. Y entonces ellos empiezan a analizarlo. Y ellos encuentran unas líneas, las cuales son las que hay referencia en el texto. Y una de esas líneas es, vivimos en un mundo materialista. Y ellos la interpretan como una oda a las preocupaciones de los humanos, del humano pasado, o sea, de la época pasada. Luego ellos leen otra línea, que ellos la interpretan como un canto a la naturaleza, como a la naturaleza y la fertilidad. Y la línea es cantando en la lluvia, así, Singing in the Rain. Humberto Eco piensa que estos análisis no son muy... Él lo tildaba de tontos. Y él advirtió que la mala interpretación de los mensajes era un peligro. Él hablaba de que alrededor de la época en que él hizo Fragmentos, él propuso el concepto de obra abierta y obra sagrada. Él relacionaba el concepto a una obra abierta como una obra que da paz, que atrae a un grupo específico, demográfico. La sagrada, que atrae solamente al común. Él lo relacionaba también como la obra abierta para la cultura alta y la obra sagrada para la cultura baja. Él decía que la obra sagrada podía tener una infinidad de interpretaciones, pero siempre estaba gobernada por ciertos parámetros. Por ejemplo, si ustedes ven una película 10 veces, no importa lo que ustedes hagan, la película siempre va a terminar igual. Aunque ustedes puedan interpretarla de que tenga X temas o que haya pasado tal cosa en un momento, la película siempre acaba de la misma manera. Eso está mostrado aquí por esta imagen de S1, S2, S3, que es una línea recta. Él luego habla de la obra abierta, que es una obra que da paso al lector, es decir, que deja que el lector tome su punto de vista, así, sobre la historia. El ejemplo más acertado a esto sería el tipo de novela hay un tipo de novela, un subgénero de ficción, en los cuales se presenta una situación y presenta 3 opciones, A, B o C. Y entonces la persona que está leyendo la obra tiene que elegir uno de esos 3 puntos. Y si elige, por ejemplo, A, tiene que ir a tal página. Si elige B, va a tal página. Y es decir, que él va controlando la historia.
Luego pasamos también al tema de la simbiosis limitada, que es lo que asocia Humberto Eco como cuando hay un símbolo que genera así otro símbolo y otro símbolo hasta el infinito. Por ejemplo, yo podría mostrarle a ustedes el logo de McDonald's. Ustedes lo lanzarían eso con América. Y con América lo lanzarían tal vez a Donald Trump o a otro tipo de personalidad americana. Y luego le hace la pregunta de cómo interpretar una obra por lo que es y cómo hacer que la persona tenga el mismo mensaje que tú quieres que ella tenga. Y luego viene Fierce y compara esto al hermetismo. Y él dice que el hermetismo, en resumen, ellos relacionaban los objetos por cómo se veían. Por ejemplo, en Grecia antigua, le pusieron el nombre a las orquídeas, porque los semióticos de esa época pensaban que se veía como testículo. Orquis, testículo, es el origen de la palabra. Luego Peirce habla del hábito y él lo define como es lo que nos lleva a hacer una inferencia determinada a partir de estas premisas. La noción de este está determinada por el receptor y quien interpreta el símbolo. Lo que hablábamos antes, que lo que tú estás viendo se ve condicionado por lo que tú sabes. Es decir, que, por ejemplo, comparen esto a tal vez encuentros extraterrestres, que mucha gente los tilda, así como luces brillantes en el cielo, que pudieron ser perfectamente fenómenos atmosféricos o de clima, y lo tildan así porque ellos no saben cómo funcionan los fenómenos. Eco propone que la asociación de signos no es de forma aleatoria, es decir, que los perros no se llaman Pedro porque sí, sino que está guiado por unos medios habituales humanos. También propone que cada objeto crea una especie de idea y que al tú usar, por ejemplo, la palabra pegro para describir un pegro, así para tú decirle a alguien que me gustan los pegros, la persona tiene un entendimiento de lo que es el pegro, de lo que significa, pero la idea nunca va a llegar a lo que es el pegro en sí. Luego él habla sobre el interpretante final, que podría definirse como el interpretante que recibió el mensaje. Luego pasamos a el presente de la semiótica con Karl Marx. Y aquí hay un grupo de visiones más nominalistas. Y Marx propone que tiene una teoría que se llama valor de uso, en la cual él dice que los humanos tienen necesidades y que para ellos suplir esas necesidades, ellos van a crear cosas. Él dice que los nombres son solamente una solución a como operar nuestro cerebro. Es como una solución para resolver el problema de solo referirnos a cosas. Por ejemplo, no nos podemos referir a todo como eso, esto, etcétera, porque hay demasiados objetos. Luego, el teórico soviético Lotman propone que la tarea de los semióticos futuros es interpretar las teorías para así interpretar el mundo y así conseguir una conciencia semiótica. Es decir, que todos piensen lo mismo, no exactamente lo mismo, sino que todos interpreten las palabras como... Exacto. Y podemos ver que, no sé si ustedes lo saben también, pero han surgido varios términos relacionados con el Internet, más allá de LOL o XD. Así que no son tanto como siglas, sino que hay términos como ustedes conocen el término simp. Yo no. ¿Un término Sí. ¿Quién fue que dijo que sí? O sea, tú preguntaste el término ¿qué? Sí. No, simp. Sí. Sim. S-I-M-P. No. Bueno, es un término que surgió en la comunidad de redes sociales que se refiere a un hombre que actúa de forma sumisiva hacia una mujer para él ganársela, con la ilusión de ganarla, pero él nunca la gana. Un término así,
que es un término muy específico para una situación un tanto específica, que es una situación que cada vez se da más y más ahora. Y después vemos también varios términos así que como el término NPC, que viene referido a la nomenclatura de los videojuegos, así, non-playable character, es decir, una máquina, un personaje que solamente tiene como pensamiento predeterminado y se usa para referirse a una persona que no tiene como criterio personal, que basa su opinión en todo lo que la gente dice sin pensarlo, sin criticarlo. Esos son algunos ejemplos. O sea, Brian terminó, pero quedan pocos minutos para que Ricky o Juana abrieran un examen. Yo voy a empezar en la otra. O sea, cerramos aquí para empezar la otra. Ok. Sí, sí.